Bienvenidos a Se Arregla en Post. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo andamos? Buenas. En la mesa, ¿quién está hoy? Tomás González. Berenice Gervasi García. Martina Rufini, quien les habla. Y hoy vamos a hablar de una persona muy importante para el cine mundial, internacional, o como queramos decirles, que es William Friedkin. Yes. Señor. En paz descanse. Sí, hay que recordar que falleció el 7 de agosto, De semana este pasada, año. de este año, sí. Así que, bueno, nada, un poco la excusa de esa muerte fue para revisar un poco la filmografía, ¿no es cierto? Así es. Que es bastante icónica. Para bastante queda poco, digamos, pero es la verdad que, bueno, nada. Ahora vamos a ir indagando un poco sobre eso, pero es una persona muy importante dentro del cine. Que, o sea, a mí lo que me gusta de este hombre es lo mucho que ha abarcado. Es una persona que ha abarcado mucho tipo de historia diferente y aún así tiene un estilo. Vos mirás una película de él y decís, ok, es de William. Sí. ¿Cómo lo hizo? Es como la tarea de analizar hoy, me parece, pero porque para mí es como muy vasta su filmografía, pero yo el punto en común que encuentro por ahí es algunas cuestiones narrativas de cómo maneja los personajes y otras es cómo maneja la dirección de la acción. Es medio difícil lo que estoy planteando, ¿se entiende? Se entiende. Sí. ¿Cómo, o sea, no es simplemente que él trabaja al corte, no, trabaja al corte de la acción. Se nota mucho en To Live and Die in LA, en todas las escenas grandes que tiene de persecución, y son escenas como muy grotescas a nivel técnico, Sí. porque Sí. tienen unas secuencias, o sea, persecuciones que vos decís, no, o sea, no es primero que estás todo de día, ¿no? No me acuerdo quién hizo la foto de esa película, pero siempre corta más allá de la acción a apelar a que el movimiento sea muy grotesco y haya mucha información, es Sí, como que mucho opta movimiento. por mucho movimiento. La cámara siempre está haciendo como cosas muy grotescas y difíciles de hacer para esa época. Capaz que ahora lo solucionás con un CGI y ya está. Sí, tiene eso que en To Live and Die in LA podés resumir más o menos su filmografía porque es cámara totalmente siempre en movimiento, buen soundtrack, gente religiosa y gente desnuda. Sí. Es como, ese es un resumen de su filmografía y en To Live and Die in LA pasa todo. Pasa todo. Sí, yo creo aparte que fuera de todo esto que habla de un clarísimo autor, de lo que es un autor, alguien que hace una obra, que para mí es lo que termina siendo un artista, que bueno, para mí se usa la palabra con mucha liviandad y como que todo es un artista, y para mí el artista tiene que tener como una obra atrás y esa obra tiene que ser autoral, tiene que haber una preocupación, una visión del mundo, y yo te la cuento desde la primera película que hice en el 70 hasta el 2000. Yo hablo de lo mismo en mis películas, por más que te pueda hacer El Exorcista o te pueda hacer Cruising, que son películas completamente opuestas. Ujú. Me gustó eso que dijiste. Diste una definición de autoría que está bárbara y que sin querer o queriendo es o sea, William es el mejor ejemplo, perdón, no puedo hablar. Sí, es un gran ejemplo. No sé si el mejor, hay muchos, Hay pero, muchos. pero sí. Hay perdón, pero voy a traer de colación, nada que ver, dos realizadores distintos, pero Spielberg también. Spielberg es un autor de La Concha de la Lora, perdón por la palabra. Pero Paul me Thomas refiero, Anderson, claro. si querés ir a algo más reciente. Son gente que habla tiene una preocupación, una forma de ver el mundo y se nota en sus películas. Sí. Y hablar, bueno, cómo trabaja los personajes. A mí, bueno, me gusta cómo trabaja el tema de la sexualidad, Ajá. digamos, o cada vez que hay como escenas así íntimas, siempre están, para mí, dependiendo de la película igual, porque por momentos, por la foto y demás, parece una cosa media sucia, media grotesca, pero para mí es la parte donde se vuelve más visceral él, Ujú. digamos, como que los expone sin tapujo, digamos, como diciendo, no, esto acá, esta gente es así, y a la noche cuando están solos y nadie los ve, se manejan así. Claro. Digamos. Y después, bueno, también cómo trabaja en Cruising todo el tema del deseo. Sí. Sí, o sea, fuera de la sexualidad, creo que con la sexualidad es con lo que más se nota porque es lo más íntimo y lo menos acostumbrado que estamos a ver de la gente. Ni hablar. Pero todo en sus personajes es muy bueno. Esta gente es así y actúa así. Él los juzga, él tiene una visión, él no es que los pone a los personajes y que hagan cosas y no sabemos qué piensa. Hay una visión clara, hay esto está bien y esto está mal, claro. pero sin embargo los personajes no son buenos o bueno, hacen las cosas como las tienen que hacer y demás. Sí. Son En muy humanos. Cruising, con respecto a esto, Al Pacino, no me sé el nombre del personaje, pero Al Pacino, él solo tiene sexo con la novia
después de haberse hecho pasar por gay todo el día. Claro. Y o sea, simplemente se muestra a la mujer en ese momento. No hay otra situación No hay otra situación Claro, íntima. Claro, no hablan jamás. Es tipo, él termina todo su día, va con ella y reafirma su, entre comillas, heterosexualidad. Sí, sí, sí. Porque claramente no lo es. Sí, sí. Bueno, hay toda una cosa con la masculinidad ahí, como bueno, sí, esa búsqueda que también, o sea, a mí lo que me gustan los personajes de ellos, bueno, es como, por momentos parecen que son unos tontos en el sentido de que vos decís, o sea, como, que, o sea, literal son unos imbéciles, pero al mismo tiempo es como dicen, hay una persecución detrás, o sea, tienen una moral, ponele, que los hace como obrar como con honor, ponele, o como que buscan hacer algo que para ellos está bien, y después tenés toda esta búsqueda atrás de este deseo, que vos lo ves, o sea, está muy bien reflejado, como diciendo, che, este loco, ¿qué quiere reafirmar de qué? Si está preguntando un montón de cosas, anda a mentir a otra persona, ¿no? Yo, mira, como espectadora estás así como diciendo, ¿qué hace? Pero esa es la gracia, digamos, como hay ciertas contradicciones. Después vuelvo a Julie Benday en LA, el personaje principal, que ahora no me acuerdo el nombre, como el del personaje, pero yo miraba la película y decía, este es un bobo. Todo el tiempo, hasta cómo caminaba. Sí. Era como un agrandado, como un imbécil, y al mismo tiempo era una persona que todo lo que está haciendo en la película es porque se quedó solo sin su compañero. Dale. Sí. Sí, hay muchas capas en los personajes y aparte te pone siempre en una posición medio de jaque, de tomar una posición, de no podés ver la película y que no te pase absolutamente nada. No puedes con ser los personajes. imparcial. No puedes ser imparcial. En Cruising se nota un montón, alerta spoiler importante, pero bueno, no importa. Uno ve la película y empatiza con Al Pacino diciendo, bueno, este tipo está buscando un asesino, y después uno empieza a preguntarse, tipo, y el asesino no entiendo bien quién es, nunca se le ve bien la cara del todo. Y bueno, cuando termina la película uno se da cuenta que en realidad el asesino iba cambiando de actores y termina siendo Al Pacino, por más que Al Pacino nunca te lo muestren como el asesino. Y es tremendo, o sea, uno ve la película y empatiza toda la película con un tipo que al final es un asesino. Claro, que es imposible empatizar. Y bueno, Sí. pero eso también lo da el espacio, no solamente el espacio que él construye narrativamente, sino el cine como excusa. Sí. Lo que tiene él es que en todas sus películas hay factores sorpresa. O sea, vos estás todo el tiempo sin esperarte lo que va a pasar después y te quedas tipo, what the fuck, ¿qué acaba de pasar? Esto sí, o sea, a nivel estructura narrativa, hace lo que quiere. Sí. O sea, hace lo que quiere, y estamos hablando de los 70, pero lo que quiere, siempre. Y es como así, bueno, pero ¿por qué arranca la película de esta manera? ¿Por qué no? O sea, por lo que noté, digamos, dentro de la filmografía, que no la vi completa, siempre al principio de las películas vos decís, bueno, me va a dar 10 minutos de introducción de personaje, me va a dar contexto, me va a dar esto. No, el loco directamente te lleva a la acción, al conflicto enseguida, y después el contexto te lo va dando por defecto. Sí. Entonces yo por ahí me quedo como, pero pará. O sea, me acuerdo de nuevo en To Live Die in LA, a los 3 minutos de película es donde se pudre todo, donde empieza a pudrirse todo. Yo estaba como, pero no entendí nada. O sea, entendí que el tipo era, bueno, trabajaba para la seguridad de alguna persona importante del gobierno, que había rosca política, pero eso en 3 minutos con una secuencia de un auto llegando con la banderita de Estados Unidos. Sí. Nada más. Eso me parece que, digamos, como muy zarpado también de la inteligencia que tiene a la hora de leer su propia historia. Sí. Me parece que es importante también aclarar, antes de que sigamos con todo el podcast, que es un director inabarcable en el poco tiempo que tenemos de podcast, Sí, que prácticamente no vamos a hablar del Exorcista. Me parece importantísimo, igual que lo mencionemos, que hizo la película de terror más importante de la historia, Sin hablar. simple y llanamente. Si vos viste una película de terror en tu vida que haya salido después del 73, seguramente estuvo influenciado por el Exorcista. Totalmente. Seguramente. Totalmente. Y ni hablar si viste una, no sé, Actividad Paranormal o ese tipo de películas más de un terror religioso, si se quiere, relacionado con los espíritus, con los demonios y demás. El Exorcista salió de ahí. Sí, ni hablar. Eh, Además lo que ha logrado, bueno, no queremos profundizar, pero lo que se logró con esa película, ya con que tenga 2 planos icónicos y que sean como la referencia del terror, sí. como género, pensar el terror como género, lo primero que se te viene en la cabeza es el póster del Exorcista. Y que escuches 2 acordes de la música del Exorcista y también sea terror. Sea De terror. vuelta, lo mismo. O sea, que ese sea el significado, el inconsciente colectivo de todos es el Exorcista. Sí. Eso Bueno, me parece una locura también. y eso habla también de vuelta del tema autoral, lo que decíamos antes, que hay una cuestión de decisión en todo
lo que hace en todo, en cada plano, en donde se pone la cámara en cada plano, pero no hay nada, pero nada librado al azar. A mí me pasó, bueno, yo de la película que más tengo ganas de hablar, porque la vi 2 veces y es la película que más me gustó de él, es Sorcerer, que la segunda vez que la vi, nada, dato de color, la vi y después vi otra película que mi mamá quería que vea, que se llama The Wonder, que actúa Florence Pugh. Y vi la película, nunca vi 2 cosas tan alejadas cinematográficamente en mi vida. Era increíble. En la película de Wonder, que bueno, puede gustar, o sea, a mi mamá le había gustado mucho, me la mostró porque la había visto muy emocionada. Había un gran angular, solamente un gran angular, y la cámara se dejaba fija y era un plano que alguien hablaba, y un plano de otro alguien que hablaba, y un plano de alguien que hablaba, y otro... Y vos decís, no puede ser, no hay una idea aparte de que los personajes me estén contando lo que está pasando. No hay una búsqueda. En cambio vos ves Sorcerer y todos los planos está la cámara en algún lugar por algo, y hay un movimiento, y hay una cámara lenta, y hay... Sí, hay un desarrollo vastísimo de recursos para poder contar una historia. Bueno, o sea, lo que eso, a mí me parece que por algo su filmografía es tan importante y es por cómo utilizan los recursos. Que ASEAN, de nuevo, no solamente El Exorcista ha sido influencia, todo. Sí, sí. Todo. Yo, o sea, miraba Cruising, no era Cruising, To Live and Die in LA, perdón. Y tiene frases, escuchá lo que te voy a decir, nada que ver, tenía frases que se usan en el GTA Vice City. Sí, te lo juro, el personaje principal de Vice City se llama Tommy Vercetti. Literal es el personaje, el otro, no puede ser. Y después la estética, bueno, ni hablar de cómo trabaja. Yo entiendo que va cambiando, ¿no? De director de fotografía o lo que sea. Por fuera de que sea el trabajo de foto sea de otra persona. Cómo él narrativamente necesita que se trabaje esa foto está unido en todas sus películas. Y cómo trabaja el día y cómo trabaja la noche. Sí, sí, Cómo trabaja en la noche es icónico de los 80. En todas las películas, en todo lo que se te ocurra, en todos los videojuegos, todo lo que vos veas, o sea... Perdón la redundancia, pero de vuelta es lo que habla de una autoría clarísima. Si la foto en todas las películas se parece y no trabaja con el mismo director de fotos, que no lo sabemos igual, capaz que sí. Pero si hay algo en la foto que te está contando algo, y en el sonido te está contando algo, y en los diálogos te está contando algo, y el tipo está metido en absolutamente todo de su película, es su película. Sí, hablando de los diálogos, una película que se hace de los diálogos y la rompe es The Boys in the Band, que entré pensando que tenía chicos en una banda. y nada que ver. Me pareció mucho que fue como un mumblecore. Y los diálogos te cuentan toda la historia. Ellos no paran de hablar un minuto en toda la película y se van comunicando muy bien. O sea, todos los personajes, le pasa esto como a todos los otros personajes de él, que tienen capas y como que se van descubriendo de a poco y vos lo querés, pero después no. Como que tiene algo malo y así es como que... Son muy complejos los personajes que hace y en esta película son 6, 7 personajes en una casa, toda la película, tipo son 2 horas de 7 personajes en una película que todos son re complejos. Claro, son 2 horas de Mumblecore, Sí. Lo que tiene, bueno, que trabajan como muy bien en la dualidad de cada personaje, eso es lo que es interesante, porque son buenos pero son malos. Sí. Y son personas reales. Son personas reales y lo hace... O sea, hace que todo avance a través del diálogo, porque los diálogos tampoco son, ¿cómo se dice? Inocentes. Son realmente como... Si te pones a pensar, son líneas sencillas. O sea, no es que están ellos como que hay palabras de relleno. Vamos a hablar, lisa y llanamente del diálogo en general. Si vos lo tenés escrito, yo me imagino que en el guión no hay tantas palabras. Literal, son 3 líneas que hacen avanzar toda la trama. O sea, está trabajando muy bien el control total, como dice Tommy, digamos, de todo. Y el diálogo no es ajeno. Y después lo que hace, o sea, tiene un diálogo perfecto, ¿no? ¿Qué tono le da? Ahí es donde está para mí la inteligencia y por eso su filmografía es tan vasta y tan distinta. O sea, ¿cómo puede ser que después el tipo vaya y haga como una suerte de remake de, no sé, 12 Angry Men o cosas así, como decir, che, pero ¿qué tiene que ver esto con que vos hiciste El Exorcista en el medio? Sí. Y bueno, yo quiero tomarme un ratito para hablar de Sorcerer, si puede ser. Por favor, bienvenido. No, bueno, y también lo otro con el tema de los personajes, que sí hay como una dualidad entre que son buenos y malos, pero sin embargo está esa dualidad, pero la visión de él está clara, o sea, él tiene, bueno, con esto de lo religioso y lo bíblico que está súper presente, y ahora, bueno, cuando hable de Sorcerer voy a profundizar un poquito más.
este tema de que sí, son buenos y malos y vos podés tomar tu posición, te da lugar a que tomes tu posición, pero la película toma una posición, que me parece importantísimo, porque hoy hay mucho de eso de, bueno, y lo malo está desdibujado, y qué es lo bueno, y qué es lo malo, y acá no, hay una postura. esto está mal. Y Claro. para mí está mal, y yo después de años de pensar y siendo un genio como es William Friedkin, yo te voy a contar y te voy a mostrar por qué para mí esto está mal. Para mí es, bueno, con lo que decías vos hoy de la autoría, y eso es lo que tiene su filmografía de nuevo, es que hay una postura, que hay una búsqueda, que él no es inocente y no es ajeno a lo que está diciendo y no se está lavando las manos con nada. Y todo lo que lo muestra, o sea, tiene su justificación, digamos, a diferencia de por ahí el cine más actual que con tal de representar más políticamente a algo, Sí. deja o sea, como que las películas ahora me parece que están como políticamente más correctas, para decir una Sí. manera, y me parece que a él eso siempre le importó un carajo. Sí, Ujú. sí, completamente. Y se ha metido la línea que une casi toda su filmografía, es la religión, y el tipo se la carga en todas las películas. ¿Me Y explico? aparte, carga con la religión, pero no de una manera ciega tampoco, porque te carga con la religión, pero a la vez te hace Boys in the Band, te hace Cruising. Claro. No es un tipo que es religioso y se cierra en lo religioso. En Cruising, la película está en contra de la homofobia. O sea, el tópico de la película es la Sí, homofobia está mal. Ujú. Pero por lo menos a lo que vi que se lo cuestiona, por fuera cual sea su Sí, posición, sí. se está Sí. cuestionando la realidad y la toma pone una a posición. función, claro, pero también lo pone a función de su propia narrativa, como diciendo, ok, estas son las temáticas que se pasaban en ese momento, más en los 80, pensar Sí. en Cruising en los 80 debe haber sido una locura de película, políticamente hablando. Y Sí. es como, no, lo voy a poner al servicio de mi historia y yo acá voy a hacer con estos personajes lo que yo quiero y te cuento mi postura al respecto al tema. A mí me parece una locura. Bueno, sí, de vuelta, llegando a esto acá de que se nota que hay un conocimiento de causa en Cruising, se nota que lo que muestra, o sea, o lo vio o hay algo ahí porque no se puede mostrar. Son cosas muy puntuales, comportamientos muy puntuales, lugares muy puntuales, vestuarios muy puntuales. Y bueno, en Sorcerer se nota muchísimo más porque, bueno, Sorcerer es una película que arranca con distintas introducciones de personajes cortas, donde todos estos personajes hacen un acto como en contra del bien. Un personaje huele una mezquita, otros personajes entran a una iglesia y le roban a un cura y le disparan. Y son todos personajes que sus compañeros mueren. Hay un personaje que tiene un problema muy grande económico y va a ir a la cárcel y el compañero de él como que se tiene que encargar de solucionar el problema, se suicida. Son todos personajes que hicieron algún acto que es incorrecto y su destino era la muerte. Terminan estas introducciones y nos transporta, todo esto pasa en distintas ciudades del mundo, que además me encanta cómo filma, o sea, él se va a filmar a Francia y la gente habla en francés, se va a filmar a Israel y la gente habla en israelí, y así con todos los lugares del mundo. Respeta los contextos en los que está. Sus personajes, por lógica, porque son producciones americanas, son yankees, pero bueno, la película se transporta a un lugar en medio que no se sabe del todo en dónde, porque es Venezuela, pero es Colombia, pero La Plata es República Dominicana, o sea, como que es Centroamérica. Está bueno porque no lo encasilla en un solo lugar. Construye un lugar que no está, que no existe. Está filmado en México y en Venezuela. Igual eso también dudoso, como hacen todos los gringos, de utilizar la América Latina como un solo lugar. Sí, pero fíjate que si es una persona que respeta los contextos, lo debe haber usado así a su favor. Sí, yo Tampoco creo te que va a está andar usado a cargando favor. a Centroamérica en los 80 full Es picado. que sí, o sea, habla de los dictadores, habla de que de que está completamente metido Estados Unidos y la Claro. gente que está manejada por Estados Unidos. Se podía decir Cuba, podía Pero decir claro, Venezuela, no como- dijeron Cuba por las dudas. ¿no? Aparte, no olvidemos que por más autoral que sea y demás, Sorcerer la hace Universal y la hace Paramount en coproducción. O Obvio. sea, Obvio. a dato de color, antes de hablar de la película, perdió muchísima plata con Sorcerer, pero muchísima plata. Después, bueno, tiro bien los datitos, pero hay un par de cosas como que era un rodaje maldito y demás, medio como el de Fitzcarraldo y eso. Pero no es que para El Exorcista también estuvo medio yeteado. No sé, no tengo data. Me puede parece ser. que sí. Y obvio. Bueno, también se estaba metiendo en una. Claro. Pero, o sea, Pero no Él sé, como eligió 50 meterse en personas eso. con malaria en el rodaje de Sorcerer. No. Tuvieron que hacer un puente hidráulico que valió $1 millón y después el puente no lo pudieron usar hicieron porque un puente hidráulico para que no terrible. pueda hacer la película. No. salió junto con una de Star Wars. Ah. Ah, no. Pero bueno, nada,
peliculón total. Él dice que para él era su obra magna y yo creo que se nota cuando lo está grabando, o sea, cómo se ve. Por cómo se ve. Pero bueno, nada, estos personajes van a este lugar en Centroamérica que es el infierno. Terrenalmente es el infierno, que ya está mostrado en, por ejemplo, The French Connection. Al final de la película termina en el infierno. Otra grandísima película del que no mencionamos, espectacular también. To Live and Die en LA también. Sí, con una de las mejores persecuciones de auto de la historia, la de The French Connection, que después en To Live and Die en LA lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Pero bueno, nada, el infierno está presente, el mal está presente en El Exorcista poseyendo la inocencia de una niña, y acá está presente desde el punto de vista de que los 4 personajes que debían morir ya murieron, pero están atravesando el infierno desde lo terrenal. Claro. Este infierno es un infierno donde hace muchísimo calor, donde hay una petrolera que explota a toda la gente y que literalmente explota y muere muchísima gente de la gente, de los que viven ahí, de la gente que de verdad vive ahí, que habla en español y que nada, está filmado ahí, o sea, eso es lo que más me parece a destacar, que hoy no es algo impensado. No, ni hablar. Trabaja en el espacio real y si tiene que real explotar cosas, se explotan cosas reales. Sí, se hacen explosiones espectaculares. Claro, seguimos hablando de los 80 donde se filmaba de esa manera, pero al nivel que lo hacía él, yo creo que no hubo otro. Sí. No así. Y bueno, nada, estos 4 personajes tienen una misión, que en realidad, bueno, son 4 que después uno se reemplaza, pero bueno, los 4 importantes son los que tienen la misión, que es llevar un cargamento con dinamitas que están secas. Bueno, no es seca la palabra, pero como que se dejaron estacionar, las dinamitas se tienen que mover y demás, que no se pueden mover mucho porque explotan. Claro. Y las tienen que llevar en camiones 200 millas a través de la selva. De una selva inexplorada O prácticamente. sea que básicamente es una misión suicida. Claro, un suicidio. A cambio de esto les ofrecen muchísima plata para poder salir de la isla, que era algo que no podían hacer porque, bueno, todo esto se van a la isla, perdón, no es una isla, no sé por qué estoy diciendo isla, pero bueno, se van al medio de la selva para desaparecer, para que no los... para borrarse del mapa porque los van a matar a todos. Para borrar su propia identidad, porque vienen cargados los muchachos. Exacto. Y bueno, y tenemos como un protagonista, si se quiere, que es un protagonista de bastante de sus películas y a su vez es el protagonista de Tiburón, grandísimo actor. Que bueno, nada, él fue el que robó a estos curas y también lo están buscando. Cruzan la selva. Mientras cruzan esta selva, bueno, primero que está todo grabado increíble, hay una tensión tremenda de que todo el tiempo esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar. Y todos medio se van redimiendo un poco y haciendo algunas acciones que van ayudando a que la misión avance. Pasará mitad película por ahí y uno no sabe qué pensar, si bueno, van a lograr la misión como suele pasar en las películas y nada, y van a lograr así el perdón quizá. Sin embargo, es William Friedkin. Hay dos camiones que se arman estos personajes para cruzar la selva. Nada, de vuelta, los detalles siempre autorales presentes. Uno de los camiones se llama Lázaro, que es el que murió y revivió en la Biblia. Entonces está haciendo una analogía todo, bíblica en su totalidad. El otro de los camiones es medio como un demonio y qué sé yo. El protagonista va en Lázaro, maneja Lázaro. Y bueno, los otros dos del otro camión terminan volando por los aires. Hay una escena, a mí me gusta mucho, la segunda vez que lo vi lo noté más. Primero, uno de los dos del camión, que es el israelí, utiliza sus conocimientos explotando cosas para volar todo un tronco y poder seguir avanzando. Logra todo eso con una tensión tremenda de vuelta. Pasan, y cuando pasan la escena siguiente, el francés está hablando sobre su mujer, que es con quien nos la presentan y es como lo único que quiere de verdad, y está diciendo que la quiere y que no sé qué, y tiene un reloj y mira la hora y dice, es tal hora en Francia. Después de decir eso, explota el camión. Entonces como que les da un ratito a los personajes de redención, de cielo, si se quiere, de sentirse bien y después mueren. Sí, de una suerte de gloria divina, Sí. pero después... Bueno, los otros dos protagonistas siguen avanzando en la historia. En un momento los paran unos rebeldes guerrilleros y matan a uno de los dos. En realidad le disparan y no termina de morir y termina avanzando nuestro protagonista solo. Termina llegando el protagonista después de toda la selva a una especie de valle desértico que se ve todo azul y
horrible, o sea, tenebroso, El Exorcista es prácticamente. Y después de llegar a esto, llega por fin a donde está el petróleo, que está todo perdido, pero llega. Llega y, bueno, de vuelta espectacular, del plano todo prendido fuego del infierno, corta a directo un plano del cielo, cielo. Mirá Y cómo te hace, la cómo cámara- conjuga el lenguaje este hombre, por esto- favor. Y la cámara entra con, bueno, él adentro del lugar donde, tipo restaurante, donde pedían cosas para comer y demás. Tiene como una cena donde está vestido de blanco, obviamente, todo muy celestial. Y saca a bailar a una de las mujeres del lugar que estaba ahí limpiando el piso. Baila con la mujer y uno dice, bueno, él consiguió la redención, había sido como el más bueno de la película todo el tiempo. Sin embargo, corta... Bueno, mientras están llegando en realidad de vuelta, pasa un avión por arriba. Uno pasa, un segundo pasa el avión. La primera vez que lo vi no le presté atención. Es un aviso. Corta a un plano de unos zapatos que se levanta la cámara y lo enfocan al tipo que lo estaba buscando al principio de la película, que se mete adentro del lugar, se escucha un tiro y termina la película. Mirá cómo... Pero ¿me entendés que cómo conjuga el lenguaje? Porque te tuvo... ¿Cuánto dura la película? 2 horas. Son 2 2 horas de horas. película para que termine conjugándotelo de la manera más sencilla que no, o sea, que también, bueno, dependiendo cómo cómo se conjuga el lenguaje, puede significar como diciendo, che, en realidad todo este infierno y demás es una excusa para decir que esta persona se tiene que morir, punto, listo. Me parece como que es como muy, muy inteligente de nuevo, ¿entiende? El cine es un lenguaje, ¿no es cierto? ¿Qué se hace con el lenguaje? Se conjuga para que todos tengamos una estructura y podamos entender la acción o lo que significa la acción. Y él lo hace, conjuga con imágenes, con recursos, para contarme esto, ¿entendés? Y encima para que después yo vea todas las películas y todo tenga sentido. Me gustaría, por último, lo último para ya después dejarlos hablar, para cerrar con Sorcerer, saqué de otra crítica que leí de El cine de la bestia, creo que es en Letterboxd, que cita la Biblia. Me parece acertadísima la cita, que dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Y bueno, y nada, nos está mostrando esto de que ellos ya murieron, su destino ya está sellado, es la muerte, van a pasar por el infierno. ¿Cómo dijiste al final de la frase? ¿Pasarán? ¿Tendrán? Recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. El lago de Esta fuego y es la segunda. azufre. Fíjate que son literal los últimos 2 colores, Sí, los últimos sí. planos de Sorcerer que vos estás contando, Sí. del lo prendido fuego y el cielo. Sí. Ya, o sea, no sé quién metió eso ahí, pero acaba de resumir una película. Sí. Excelente. Yo no quiero terminar este podcast sin hablar de algo muy importante, que es que ninguna de las películas cumple el Bechdel test. No, ni hablar. Explicarlo por las dudas para que la gente que no sabe. El Bechdel test es básicamente que mínimo 3 mujeres tienen que tener una conversación que no tenga que ver con hombres. Con hombres, no. Y en estas películas ni siquiera tienen conversaciones Porque no están. porque no están. Así que vamos a aceptar que estas películas son de los 70s, 80s y no las vamos a criticar tanto porque es algo normal de la época. Obvio. Pero aprendan que eso ya no está bien. Ya no pueden hacer una película o un corto western, policial o lo que sea considerado, entre comillas, masculino, ignorando a las mujeres o dejándolas como eye candy en 2023. Claro. No es 1970. Ya no te puedes respaldar de un acuerdo sociocultural de esa época porque no es esa época. Si lo haces diciendo que no tiene que ver con el género es porque sos una basura, básicamente. Así que crezcan, edúquense y hagan cine para todos y todas. Bueno, tremendo descargo. Excelente lo que acabamos de escuchar. Que es cierto que, por ejemplo, en To Live and Die in LA no aparece, literal, no aparece una mujer. No aparece, no aparece ni en un plano extra, o sea, ni como extra, Sí. una mujer hasta los 30 minutos. Después igual cuando presenta el personaje que entra en To Live and Die in LA, es un personaje en realidad al final muy inteligente que usa Sí. o que entiende su posición de segunda mano, que parece, o sea, es como una mujer que dentro de la sociedad es una cosa de segunda, lo usa a su favor y se vuelve quizás el personaje más inteligente de toda la película. Sí. Pues cuando llegó, yo estaba mirando también la película y decía, poneme una mina, en lado, o sea, haceme por favor te pido. Y cuando entras, al principio yo estaba diciendo, ay no, encima mirá la mina que puso, como diciendo, no, esta boluda así. Y después al final me quedo como, no, pará, en realidad
una persona muy inteligente que al final estaba a la altura e incluso más inteligente que el resto de los personajes, pero bueno, no era la protagonista, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos en los 70 y es que no hay mucho, no se le puede pedir demasiado, pero me parece que sí, nosotros como realizadores a la hora de estudiar estas filmografías así importantes, empecemos a tener las lecturas, no solamente de lo que vemos, sino de lo que no está. Ajá. Lo único para como hacer salvar un poquito a mi amigo Friedkin es que su película más icónica y la película más icónica de terror de la historia es del 73 y la protagonista es una mujer. Si vos pensás quién es el personaje de William Friedkin, es la nena del exorcista. Pero bueno, nada, eso nada más. Bueno, pero también una nena que está haciendo... Que está endemoniada, Claro. está endemoniada, sí. Otra cuestión autoral de su filmografía que noté en todas estas películas es que la gente que termina castigando todo el tiempo usa el nombre de Dios en vano. Lo usan tipo, no sé, por ejemplo en El Exorcista la madre de la nena dice en una misma oración tipo pegados, dice shit y God, como si fueran palabras iguales. Y todo el tiempo, todos sus personajes como que maldicen usando el nombre de Dios y terminan siendo castigados. Sí. Otra marca autoral. En nombre de Dios se han hecho las peores cosas. Me gusta eso también, digamos, diciendo, para hacer como la línea contraria a lo que estás diciendo, digamos, así, bueno. Sí. Pero bueno, recomendamos que vean a William Friedkin con amigos porque son películas muy graciosas y está bueno compartirlo con otra gente y quedarte what the fuck con otra gente cuando pasan cosas que no te esperás. Es muy destacado, digamos, lo que estás diciendo porque maneja un tono que, o sea, sí, que por lo que vos estás viendo es grotesco, es violento, es, digamos, por momentos muy heavy, como hablaba Tomás de la Región y demás, pero hay películas donde se da lugar a una comedia media absurda. Que yo no sé si estaba pensado así o no, pero quizás a lo largo del tiempo, por cómo envejecen las cosas y demás, sí lo tiene, por momentos. Entonces, que una persona, que un realizador pueda abarcar tantos tonos y ser reconocido, digamos, o reconocible, hace que sea hoy, digamos, hoy en día, y lamentablemente que falleció, ¿no? Pero que sea probablemente de los directores más importantes de todos los tiempos. No lo estoy diciendo muy livianamente, pero es así. Así que nada más para agregar, vamos a dejarlo ir a William Friedkin, que hay que agradecerle, digamos, lo que ha hecho para el cine en general. Pero bueno, esto fue todo. Esto fue Se Arregla en Post. Nos vemos la semana que viene. Adiós.